Ok, vamos a comenzar leyendo. Recordemos que la Biblia no tiene divisiones originalmente, entonces este capítulo 12 sigue siendo la misma visión que terminamos en el capítulo 11, no ha cambiado. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿En qué tiempo está situado esto? Estamos situados ya en lo que es la gran tribulación. Aparece de nuevo la figura de Antíoco IV Epifanes para lo que es la profecía histórica y para lo que es la profecía que está por venir. Sabemos que se trata de la persona del anticristo y está en su reinado. Su reinado, nada más recordando, se divide en dos periodos: el periodo de falsa paz, el periodo donde entra él a reinar con engaño y con seducción, con enigmas, siendo un personaje cautivante para la gente. Dentro de lo que él hace, pues, es poner paz en Medio Oriente, hace un pacto con Israel, le da a Israel la oportunidad de poder construir su tercer templo, y en el año 3.5, por decirlo así, a la mitad de los 7 años, que es la última semana de la profecía de Daniel, ya se vuelve contra ellos, se vuelve contra Israel, se vuelve contra la iglesia, se vuelve contra todo aquello que es culto de adoración, haciéndose llamar el único como Dios al que se le puede adorar. Y en ese periodo está, en aquel tiempo, o sea, ese periodo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Va a haber una persecución contra Israel y se va a levantar, ¿quién? Miguel. ¿Qué Miguel es? El arcángel Miguel, que es un simbolismo de la protección angelical de Dios sobre su pueblo, ¿ok? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí vemos cómo está mencionando tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. ¿Ok? Tu pueblo se refiere al pueblo de Israel, y aquellos que están escritos se refiere a la iglesia. Recordemos, les vuelvo a recordar, Israel pertenece a la iglesia, no son dos entidades separadas totalmente. Israel pertenece a la iglesia, mas la iglesia no pertenece a Israel. Eso sí está entendido. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada de toda lengua, toda tribu y toda nación. Es todo creyente. Israel pertenece a la iglesia porque la iglesia, la salvación viene a través de Jesucristo, a través de la fe, a través de la gracia, no a través de la nacionalidad. ¿Ok? Sin embargo, de Israel viene la promesa del Salvador. Por eso la promesa para Abraham, que se aplica en Israel, es: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, ya no solo la de Israel. Entonces, Israel pertenece a la iglesia, pero la iglesia no tiene que judaizarse. Ese es el término donde la iglesia no pertenece a Israel, es decir, nosotros como iglesia no tenemos que adoptar la figura nacional de Israel, ni su bandera, ni sus prácticas, ni su cultura, nada de esto, ¿verdad? Ni su idioma como tal no es necesario adoptarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia es aquella donde entramos por gracia, no por nuestras obras, no por la ley. La ley solamente nos hace ver qué tan pecadores somos y qué tanto necesitamos un Salvador. Y es entonces donde de los dos pueblos, ¿cuáles dos pueblos? Gentiles y judío, hizo uno solo, ¿okay? Que es la iglesia. Mande, Ali. Si aquí se refiere a Israel, entonces el libro de la vida está hablando, ese libro de la vida, los nombres escritos, ¿solamente también se refiere a ellos? No, por eso decía que en este versículo están los dos. Cuando dice mi pueblo, es Israel. Cuando dice los escritos en el libro, es toda la iglesia, en la cual también está Israel. ¿Ok?
Pero están ambas figuras, las vemos proféticamente desde aquí, porque acuérdate que en Daniel ni siquiera pinta la iglesia todavía para existir próximamente. La iglesia existe a partir de Hechos capítulo 2. Antes de eso no existe iglesia, existe Israel como tal únicamente. Viene el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ya se abre el evangelio para los gentiles, se empieza a cumplir la gran comisión a través del derramamiento del Espíritu Santo, y ahora sí empieza la época, la edad, la dispensación, el término que queramos usar, de la iglesia. La iglesia, tanto la iglesia como Israel son pueblo de Dios, ¿sí? Pero el pueblo de Dios de entre las naciones es Israel. Es un misterio, ¿verdad?, que tenemos que entender, donde hay promesas que solo son para Israel. No nos incluyen a nosotros como iglesia. Y todas las promesas de la iglesia, ¿qué crees? Sí incluyen a Israel, porque Israel está parte. Por ejemplo, nosotros no vamos a ser juzgados como las 12 tribus por uno de los 12 apóstoles. Solo el pueblo de Israel, los que pertenezcan a las 12 tribus, serán juzgados y tendrán un trato diferente. Sí, por eso te digo, es una promesa específica, ¿sí? Entonces, ese tipo de promesas están ahí, nosotros no pertenecemos a ella. Hago mucho énfasis en esto. Ustedes no han sido expuestos tanto a esto, pero hay una moda de querer judaizar la iglesia, ¿sí? De querer adoptar la cultura judía dentro de la iglesia y usar las terminologías, los idiomas. Y tú puedes decir Yahweh, no pasa nada, puedes decir Yeshua, no pasa nada. Pero cuando hacemos una sectarización del idioma, decimos solo se puede usar no se dicen pastores, se dicen rojis. No estamos leyendo la palabra, estamos leyendo la Torá. Si leyéramos la Torá, solo leeríamos el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿verdad? Pero leemos el Antiguo Testamento y creemos en la continuidad de. Entonces, por eso hago esas menciones, aunque no están ustedes tan expuestos. Ahora, en el capítulo 2, versículo 2. Versículo 2 dice lo siguiente. Versículo 2 del capítulo 12, ¿sí? La más les voy a pedir que traten de interrumpirme lo menos para así alcanzar a terminar todo el capítulo. Si es necesaria la pregunta, háganla, pero tratemos de darle mayor continuidad. La primera parte menciona lo que es la parte de la gran tribulación. Si te fijas, mencionó que habrá un tiempo de angustia cual nunca hubo antes. Eso lo vuelve a mencionar Jesús en Mateo 24, y eso lo vemos también en Apocalipsis. Son las menciones de la gran tribulación, una angustia cual nunca hubo antes. Dice que de tal manera que si los días no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie se salvaría. Por eso están limitados esos días, y por eso se nos anuncia también la duración de ese periodo, para que de alguna manera haya, para los entendidos que les toque vivir esa época, hay una luz de esperanza de que el tiempo está cerca, que no es un tiempo indefinido. Si la palabra no nos dijera va a haber un principio y fin de esto y dura 7 años, que 7 años en medio de la tribulación, pues está fea, ¿verdad? 3 y medio realmente, que es la parte más dura, pero a la vez, pues si estás en medio y sabes que pronto va a terminar, hay un sentimiento de esperanza, hay un sentimiento de espera, porque ¿a quién termina con este acontecimiento? La venida de Jesús. Es la venida de Cristo la que le pone fin al reinado del anticristo. Pero podemos ver que está esta angustia, y es parte de resaltar salud, una angustia como nunca antes. Es decir, esa gran tribulación que se va a vivir en esa época no va a tener comparación, aunque ya ha habido sombras y figuras de esa persecución, en las persecuciones cristianas, en todo lo que ha sufrido Israel como pueblo, en el holocausto, todo esto, nada más para que midas y digas, ok, todo eso estuvo muy fuerte, lo que viene es peor, ¿ok? Y ya no solo es para Israel y para la iglesia. Muchos... No, es Miguel el arcángel. Sí. Nunca usa a Cristo simbólicamente con Miguel. Esa es una falsa doctrina de los testigos de Jehová. Entonces,
No, sí, nunca que veas Miguel es Cristo. Cuando es un ángel que no tiene nombre y que es el ángel de Jehová y se postran delante de él y permite la adoración, es Cristo. Pero si por nombre le dice Miguel, no es Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque parte de las falsas doctrinas es que Miguel y Cristo son el mismo personaje y nada que ver. ¿Ok? Porque le dan un lugar a Cristo de creación, no de Dios mismo. Y recordemos que Cristo no es creado, es Dios, no tiene principio y no tiene final. Ok, muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados. Ya comienza a hablar de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto, si quieres apuntar, Mateo 25:45, habla de esta división entre los justos y los injustos, entre los cabritos y las ovejas, entre el trigo y la cizaña. ¿Sí? Hay parábolas completas acerca de esto, cuando dicen que el enemigo echó cizaña en medio del trigo y le preguntan, ¿la arrancamos? Y dice el dueño el labrador dice, no, déjanla que crezca juntamente. ¿Por qué? Porque así es necesario. En su tiempo se van a separar. Entonces, ¿ese juicio cuál es? Es el juicio de Cristo a las naciones. Hay varios juicios, ¿ok? Uno es el de Cristo a las naciones, donde se separan justos de injustos, para salvación o para perdición. Después está también el juicio del tribunal de Cristo, el bema, donde serán evaluadas ya a los creyentes, a los justos, al grupo que fue separado para bien. Aún así vamos a rendir cuentas, no para perdición, no para maldición, sino para rendición de cuentas. Es donde vamos a rendir cuentas de qué hicimos con nuestra vida, qué hicimos con nuestros talentos, qué hicimos con todo lo que Dios nos dio. Se nos van a dar las recompensas también en ese tribunal. Es el bema o el tribunal de Cristo. Y el pueblo de Israel como tal tendrá otro juicio dado por los 12 apóstoles, divididas durante las 12 tribus. Ese es un juicio aparte. Entonces vemos varios juicios. Bema, con B de bueno, y con doble E o con E y H. Hay muchos tipos de escribirlo, pero el chiste es que se vea como Bema. ¿Okay? Que es una palabra, simplemente es una palabra griega para hablar del juicio. Puedes usar el término el tribunal de Cristo. ¿Okay? Ahora, los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Ya está hablando del panorama de fin de los tiempos. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno estaba del lado del río y el otro del otro lado del río. Dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esa misma simbología de años la vemos en Apocalipsis para referirse a los 3 años y medio, ya sea los 3 años y medio de falsa paz o mayormente los últimos 3 años y medio de la historia, ¿verdad? De lo que es la historia, vamos a decirlo, de la humanidad como tal. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo de los santos, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué es la dispersión? La dispersión es Israel fue esparcido hacia todas las naciones. Llega el momento, ahorita incluso hay Israel geográfico, pero hay mucho pueblo esparcido, ¿ok? Para este tiempo, parte de lo que también se cumple en la profecía es que el Israel que está repartido entre las naciones va a procurar volver a su nación.
¿ok? Obviamente si tú analizas ahorita, pues los números no nos dan, serían más israelitas para la tierra que tienen, pero tenemos que entender que para este tiempo la población entera ha perdido incluso una tercera parte de la humanidad, ¿ok? Acuérdate de todos los juicios y todo el proceso que pasan, pero Israel va a regresar como nación, es parte de la promesa. De hecho hay ministerios, yo me acuerdo de uno en particular que se llamaba Operación Éxodo, que este ministerio trata de eso, son misioneros a Israel, pero en las naciones. O sea, buscan comunidades de judíos para compartirles de Cristo, para compartirles del Mesías y para compartirles de la importancia que un día regresen a su nación, porque eso es parte de un cumplimiento profético. Cuando tú empiezas a ver ese movimiento étnico de varios israelitas regresar, mucho va a ser cuando hablan este tercer templo, y muchos van a surgir en ellos un sentido nacionalista, un sentido de otra vez religioso, ¿verdad? De poder celebrar su culto religioso como no lo han celebrado en básicamente 2000 años o más, ¿sí? Entonces cuando se dé este momento va a haber todo este éxodo, por así decirlo, este regreso de las multitudes esparcidas. Por eso dice que se acabará la dispersión. En varios profetas dice: yo los traeré de las naciones donde ustedes estén, los haré venir, estarán aquí, incluso las naciones vendrán a Jerusalén. ¿Por qué? Porque recuerda que Jerusalén va a ser el centro de adoración. Ya una vez regrese Cristo, también se va a establecer ahí el trono de adoración y pues ahora sí que el palacio de gobierno mundial de lo que es el gobierno de Cristo se va a establecer ahí, ¿ok? Entonces después dice, él respondió, versículo 8, y yo oí, mas no entendí. No pasa nada. Daniel, que era un sabio, no entendió. No pasa nada si a veces no entendemos ciertas cosas. El punto es preguntar, decirle al Señor: muéstrame qué es lo que quieres decir. Dice: ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Esa palabra cerrada y sellada se refiere a esa pausa que va a haber, ¿ok?, entre lo que es la semana 69 y la semana 70. Es una pausa, se sella el libro. ¿Y quién desata los sellos cuando empieza todo a ocurrir? Cristo, en el cielo. Él empieza. Acuérdate que Apocalipsis, cuando lo veamos, que vamos a entrar a él en enero, narra hechos que están ocurriendo en la esfera espiritual en el cielo y hechos que están ocurriendo en la tierra. Y en el cielo Cristo toma el rollo y empieza a quitar sus sellos. Algunos han dicho que parte del rollo contiene la profecía de Daniel, porque está anunciado. Ahora, eso es una especulación, no lo podemos dar como una doctrina, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? No nos da y no nos quita. No es un asunto salvático, no es un asunto doctrinal. Puedes tomar la postura que tú gustes en ese, mientras tengas un sustento bíblico alrededor de ello. Ahora, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Algo que va a ocurrir llegando el fin de los tiempos es que deja de haber grises para haber blancos y negros muy notorios. Entonces aquí dice: algunos van a ser impíos y no se van a arrepentir, pero otros van a estar limpios. ¿Ok? Es esta profecía también que vemos en algunos de los profetas, donde dice: el injusto, el pecador, siga pecando, ¿verdad? Y el justo siga viviendo en justicia. ¿Por qué? Porque se va a dar esa
división, va a ser donde ya va a haber, ahora sí, ahorita se puede decir que hay dos bandos, porque lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos que es Cristo o Satanás, no hay un bando medio, pero en la esfera social, en la esfera del mundo, hay miles de bandos, ¿sí? O no hay nada, es lo que se le llama relativismo. ¿Qué es el relativismo? Lo que tú creas está bien. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su forma, cada quien tiene su ideología. No hay una verdad absoluta. Eso es una mentira absoluta. ¿Sí me entiendes ese concepto? Una verdad absoluta es Cristo. Cuando negamos la verdad absoluta y entramos al relativismo, se da toda esta corriente filosófica de humanismo que hay hoy, que incluso afecta a la iglesia. No, pues igual y tú crees de esa manera, pero mira, yo encuentro a Dios de mi forma. Cuando la Biblia es muy clara, Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. De manera, porque una vez me acuerdo que un amigo me dijo, ustedes los cristianos son bien soberbios. Yo, pues sí, algunos sí, pero bueno, ¿por qué haces tu comentario, no? Porque se jactan de decir que tienen la única verdad. Y pues déjame decirte una cosa, aunque se oiga soberbio, la tenemos, porque es Cristo. No es que yo tenga la razón por mi forma de pensar, es que Cristo es la verdad. Y es un absoluto. Y no vas a llegar a no vas a llegar a Dios Padre por otro intermediario que no sea Cristo. No lo dije yo, lo dijo Cristo. Son palabras mismas de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando vemos esta figura, no deja alrededor, tú te puedes acercar a Dios de una manera y yo de otra. Esa es una de las mayores mentiras del relativismo que nacen desde el infierno, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque con Dios sí hay maneras, sí hay formas, sí hay cosas específicas. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento lo que nos quiere dar a entender en gran parte con todo el ritualismo de la ley es que hay maneras establecidas que en su tiempo eran sombra y figura de Cristo, en Cristo se cumplen, pero que sí hay un patrón cerrado. Es decir, no basta una buena intención, no basta decir, Dios conoce mi corazón, sabe que yo le quiero agradar, y como yo le quiero agradar, pues yo voy a hacer esto, aunque a mí me digan que es de otra manera. No, si yo hago las cosas de una forma distinta a las que están estipuladas en su palabra, yo no le estoy agradando, aunque tenga muy buena intención. ¿Sí? Porque Jesús lo estableció también muy claro. Mis discípulos permanecerán ¿en qué? En mi palabra, en mis mandamientos. No dijo mis discípulos permanecerán con buenas intenciones y muchas ganas. No. Dice, es muy claro, eres discípulo si te ciñes al manual. Este es el manual y no hay otra manera. No, es que yo creo que yo no necesito congregarme, yo puedo tener mi relación yo solo con Dios. Entonces quita toda la estructura de la iglesia, arranca Hechos, ¿sí me entiendes? Arranca Gálatas, arranca todo el llamado de ser un cuerpo, arranca el versículo que dice que el Espíritu Santo nos bautiza, es decir, nos mete en un solo cuerpo. Y arranca Corintios cuando dice que el cuerpo es vasto en sus miembros, pero es un solo cuerpo y una sola cabeza, y ese es Cristo. Y no es como, si vieron los locos Adams alguna vez, no es como dedos que anda suelto. No, hay cristianos así, cristianos dedos, que no quieren estar en el cuerpo, que andan por todos lados, en una iglesia, en otra, porque no quieren sembrarse en un lugar, porque no quieren rendir cuentas. ¿Me han dicho? En el Antiguo Testamento todo lo que veas mencionado como la asamblea de los santos es una sombra de la iglesia. Por eso dice un salmo que está refiriéndose de Cristo, que dice, en medio de la congregación te adoraré.
Él mismo habla de una congregación y de una pertenencia. Él promete: donde estén dos o más reunidos, ¿qué? Ahí estaré yo. Y me encanta porque no te mata el rollo. Conozco gente que se saca el colmillo. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu y yo, somos 4. No, mi amado, se está refiriendo a 2 físicamente, porque se está refiriendo al compañerismo, no al templo, no a las 4 paredes, no a la estructura del edificio. Pedro dice que somos piedras vivas que nos juntamos para edificar una casa espiritual para Dios. ¿Ok? Entonces, hablando de esa parte, se empieza a acabar el relativismo. Llegando el fin de los tiempos, se va a acabar esa feria de opciones que tenemos ahorita. Dijo el pastor Rodolfo: es un zoológico de religiones el mundo. ¿Sí? ¿Cómo es un zoológico? Tú llegas y ves una parte, los leones. Mira, no me gustan tanto, voy a ir a ver a los changuitos, me gustan más, ¿verdad? Acá mejor me voy a ir a la parte del acuario donde hay tiburones, diría Saulito, ¿no? Porque le encantan los tiburones. Dice, y así está la ideología del mundo hoy, hay un zoológico. Aquí no me siento tan bien, este tipo de iglesia como que no me gusta mucho la ideología, pero mira esta otra que tiene canchas de básquet y se juntan los jóvenes y son bien unidos, me voy a ir aquí mejor porque están más juntos. O mira este grupo que ni siquiera se llama iglesia, se autodenominan como gente de ciencia, gente de pensamiento, la cienciología, ¿no? Y todos estos movimientos gnósticos, metafísicos. Pues me voy a meter ahí. O mira, me voy a meter a este lugar donde vamos a hablar solamente de un arquitecto, de un creador de todo, y aquí pueden venir todos juntos. No, mi amado, solo hay una puerta y es Cristo. Si no entras por esa puerta, no estás entrando al reino de los cielos, y si no es el reino de los cielos, es el infierno. Así es la cosa. Blanco o negro, o frío o caliente. Lo tibio va a ir acabándose. ¿Ok? Y es parte de este movimiento también de la gran apostasía, donde los cristianos tibios finalmente van a abandonar, van a claudicar. Aquellos cristianos que llenan auditorios, pero que su corazón no está con Dios, al vivir la persecución, al vivir este nivel de angustia cual nunca antes, porque esa angustia no es para las naciones, es para el creyente. ¿Sí me entiendes? Porque es una persecución. No es que van a agarrar a todos y hacerlos sufrir por igual, no, es una angustia encarnizada en contra de aquel por su fe en Cristo. Una cosa es sufrir porque la gente sufre, y otra cosa es sufrir por tu fe. ¿Ok? Sufrir porque la gente sufre, pues a lo mejor, imagínate que, no sé, estás en un país donde entra un mal gobierno y pues les va mal al país, pero les está yendo mal, ¿por qué? Por ser del país en el que están, no por ser cristianos. Pero en este momento donde sea este tipo de persecución, donde esté la manifestación del anticristo, su reino, la gran Babilonia, la ramera que se embriaga con la sangre de los santos, es porque hay una persecución en contra de la iglesia y en contra de Israel. Yo le llamo así, yo le digo que es como un ensayo, vamos a decirlo así, pero ciertamente nosotros no lo alcanzamos a comprender por donde vivimos, pero la iglesia occidental es una cosa y la iglesia de Oriente es otro rollo totalmente, ¿sí? De hecho, reciban saludos de Pedro, Gaby y de Ruth. Ayer compartieron en el grupo de los pastores de amistad que están en Turquía. Y pues está la situación. En Turquía hay cierta libertad, no es un país tan cerrado como otros países de la ventana 1040, pero aquellos que están en estas naciones viven un cristianismo, es decir, los cristianos de allá viven un cristianismo muy diferente al que tú y yo estamos acostumbrados a vivir, y el nivel de dar tu vida por tu fe allá es muy palpable, ¿sí? Un musulmán que se convierte, literalmente
se queda sin familia. A nosotros nos burlan, ¿sí me explico? O sea, yo me quedé, me tuve que echar a mi hermano en la espalda, ¿verdad? Toda su burla de todos sus años, y hasta la fecha. Pero es una burla, no me pasa nada, ¿sí? Pero en ellos, los papás las desconocen a los hijos, a las hijas, los expulsan de la familia. ¿Ibas a comentar algo? Miren, y no nos vayamos tan lejos, simplemente el lunes pasó el pastor Marco por aquí, lo vi, fui a comer con él, venía de Xilitla, y por ejemplo él venía bien conmovido y me dice, es que las familias en Xilitla, deja tú que no tenga nada, en el frío que tuvimos el fin de semana, imagínate ese frío en la sierra, dice, caminan 5 horas para ir a su reunión, no traen zapatos, es entre la lluvia, es entre el agua, etcétera. Dice, pues obviamente, dice Marco, yo, que a veces en vez de ir a la reunión de las 9, porque tengo sueño, voy a la de la 1, pues me siento retado, me siento confrontado por el Espíritu Santo, por la fe como ellos lo están viviendo. Y eso es a lo que voy ahorita, no es minimizarnos, es entender que siempre hay más, que siempre podemos vivir de una manera mayor a lo que estamos dando, y que precisamente tomando el mismo versículo que Chuy pone de ejemplo, la indicación es cada día. Hasta hoy he vivido mi cristianismo de una manera, mañana hay un reto de vivirlo mayor, pasado hay un reto de vivirlo mayor. Por eso la invitación es, tome su cruz, sígame, niéguese a sí mismo cada día. No es una sola vez, como se nos enseñó en algún tiempo. Tú haz la oración y vive como quieras. No, es cada día tomar nuestra cruz y seguir. Ahora, luego versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, este hecho que va a pasar a la mitad de la última semana, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. 1290 días entre 360 nos da 3.5, son la mitad de días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Muchos dicen que estos días que están de más son alrededor de 50 y tantos días o de 60 y tantos días, ya tiene que ver con el tiempo de la peregrinación de Cristo. Yo la verdad me declaro en esta parte indocto, no te puedo dar una afirmación, menciono simplemente la postura que hay. Y termina con esto, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este versículo 13 con el que se cierra el libro de Daniel, perdón, no, sí es 13. Sí, sí, dije, a ver, me falló la vista. Este versículo 13 del capítulo 12, con lo que termina el libro, es un versículo que podemos tomar, ¿verdad?, para nosotros y recordar que iremos, ¿hasta dónde dice? Hasta el fin. El que permanece hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Aquel que permanece hasta el fin, este será salvo. Así que hay un llamado a permanecer. Ahora, ¿cuál es la recompensa de esa salvación? Reposarás y te levantarás. Este reposarás y levantarás, físicamente hablando, le hablaba a Daniel de que a él iba a tocar morir y luego ser resucitado. Nosotros sabemos que o morimos y somos resucitados o estaremos vivos para cuando Él venga. Son los dos panoramas por los que puede pasar un creyente, no hay un tercero, no hay un tercer punto. O nos toca ver la venida de Cristo, o morimos y somos resucitados en la venida de nuestro Señor antes de que los demás sean transformados y asciendan. Y esta última parte, para recibir tu heredad al fin de los días. ¿A qué se refiere con tu heredad? Yo te lo voy a decir, hay dos heredades o dos cosas, dos bendiciones. Una es la mejor, una son bendiciones y otra es la bendición.
¿ok? Cuando venga el Señor te va a dar recompensas, ¿ok? Te va a dar retribución. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Traigo un galardón, traigo algo que ofrecerte. Pero eso, por más glorioso que va a ser, porque va a ser muy glorioso, va a ser algo muy hermoso, va a ser algo que cuando tú lo tengas en tu mano te va a hacer decir, valió la pena, ¿verdad? Y es un trato, y me encantan las 7 promesas diferentes que están en Apocalipsis, ¿verdad? Tú serás columna en el templo de mi Dios, te daré un nombre nuevo. Todas aplican para todos porque el 7 habla de la totalidad. Pero esas recompensas que tenemos, más otras que solamente están mencionadas como eso, recompensas que no se han especificado en qué va a ser, eso es una cosa gloriosa, pero la heredad, la recompensa es Cristo. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu heredad, yo soy el que importa. No es lo que yo te prometo, soy yo, ¿verdad? Lo puso a prueba con Isaac. Entrégame a tu hijo porque quiero ver si entiendes que soy yo el que importa. Luego vimos la figura con los levitas. A ustedes no les voy a dar una tierra física porque yo soy vuestra heredad. Y venimos a ver cómo Dios Padre nos ha dado la mayor bendición, que es a su Hijo. Lo entregó, nos lo entregó a nosotros. Cristo se entregó a sí mismo para hacer ese tesoro escondido, esa perla preciosa de la que habla la Escritura, que es la mayor bendición. Entonces, lo Padre del cielo, además de todo lo Padre del cielo, es con quién vas a estar. Él es nuestro bien, Él es nuestro galardón, Él es nuestra recompensa. Si tú y yo vivimos un cristianismo buscando bendiciones, vamos a vivir una fe, pero no vamos a sacarle lo máximo que podemos a nuestra comunión con Cristo. Cuando vemos a Cristo como la recompensa, cuando vemos a Él como la bendición y lo que nos puede dar como algo anexo que se vale disfrutar. Cuando tengas a tu hijo en tus brazos, es una bendición que Cristo te está permitiendo disfrutar, que lo vas a amar más a Cristo que a tu hijo, pero Él te dio ese regalo. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando estás desarrollándote en el llamado que Él tiene, en el propósito que Él tiene, en la familia que Él tiene para ti, bendiciones que te dé en la vida, provisión que te dé en la vida, cosas que te permita tener, se vale disfrutarlas. No quiero que caigas en un evangelio donde tenemos que ser austeros para ser espirituales. No, no es lo mismo austeridad que espiritual. Conozco gente muy austera, bien carnal, y conozco gente muy bendecida, muy espiritual. Entonces, pero ¿dónde tiene que estar nuestro corazón? En el cielo. Pablo lo dice muy certeramente en Colosenses: si has nacido de nuevo y has venido a nacer a la nueva vida, busca las cosas del cielo, no las de la tierra. ¿Ok? Y lo principal que tenemos en el cielo, que está ahí hasta que se cumpla el tiempo y el cielo mismo lo deje venir, porque hasta ahorita lo retiene, es Cristo. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, y el Padre nos dio al Hijo. Amén. Entonces en Cristo tenemos nuestra plenitud, y como Daniel podemos terminar este versículo y decir: Señor, un día partiremos, un día descansaremos, un día venceremos, habremos permanecido hasta el fin, sea literalmente el tiempo del fin o nuestro fin, lo que nos toque. A lo mejor nuestro fin es uno y el tiempo de la venida del Señor es distinto. Lo que nos toque, habremos permanecido y podremos decir que descansamos para levantarnos a recibir nuestra herencia, y nuestra herencia es Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a terminar con una oración y luego podemos proceder. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú nos bendices, Señor, con toda bendición espiritual, y tú nos llamas a conocerte y a servirte, Jesús. Y Padre, podemos ver en el libro de Daniel un ejemplo de una vida que permanece. Cómo comenzó siendo un joven adolescente llevado cautivo a Babilonia.
y termina siendo un anciano, Señor, termina siendo un hombre de edad adulta, lleno de revelación y lleno de sabiduría, y recibiendo indicaciones puntuales, profecías específicas que nos hacen ver tu grandeza a través de la historia y que nos hacen estar preparados para el tiempo que está por venir. Padre, te damos tantas gracias que nos has mantenido hasta el día de hoy, y yo te pido que a cada uno de los que estemos aquí nos ayudes a permanecer. No permanecemos por nuestras fuerzas, porque entonces no tendríamos necesidad tuya, Señor, sino que reconocemos que necesitamos de ti para permanecer, que eres tú quien nos sustenta, que eres tú quien nos preserva, Señor, en tu mano, que eres tú quien se lleva la gloria y la honra. Para ti sea solo la gloria y el honor, Señor. Déjanos vivir, Señor, una vida íntegra y una vida radical. Déjanos tomar nuestra cruz cada día, y cada día, Señor, negarnos a nosotros mismos, y cada día seguirte, y el día de mañana hacerlo de una manera más radical que lo hice hoy, y el día de pasado más radical y más radical, Señor. Cada día abandonarme más a mí, menguar más yo, para que crezcas tú en mí, Jesús. Y te doy gracias, Padre, por este tiempo y por este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.